Muy buenos días, Panamá. Hoy es martes 18 de abril. Usted nos ve por Next Canal 21, nos escucha por KW Continente. Bueno, un día donde seguirá la discusión en primer debate del tema de ley de extinción de dominio. Un día en el que, ayer los capitalinos las pasamos canutas con ese incendio que trancó la arteria principal de la ciudad, y es Vía España, y que había protestas en varios puntos de la ciudad. Un día también en el que, va a haber, hay que estar atentos a ver qué pasa hoy. Pues recuerde que el jueves es el último día, si su carro usa gasolina de 95, que podrá llenarla con subsidio. Así que, aproveche estos últimos 3 o 2 días que nos quedan de esta situación. En el mundo, la policía de Nueva York descubre una oficina de la policía china en la Gran Manzana. Policía secreta. Policía secreta china. Don José. Buenos días, Fernando. Buenos días. Buenos días a toda nuestra audiencia que nos sigue en KW Continente Radio y en Canal 21 Next TV. Hoy, martes 18 de abril del 2023, una agenda llena de información para compartir con usted, de manera que usted tome las decisiones. Nosotros le damos la información. Oiga, Fernando, quiero antes que nada dar una noticia que no aparece en ningún medio. La tengo aquí escrita. Fíjese esto, Fernando. El fabricante de cigarrillos electrónicos Juul Labs ha acordado este miércoles pasado pagar $462 millones durante 8 años para resolver reclamaciones a 6 estados de Estados Unidos, incluyendo New York, California, junto con el Distrito de Columbia, por comercializar de forma ilegal sus productos adictivos entre menores de edad. El acuerdo, que también incluyó a Colorado, Illinois, Massachusetts, Nueva México, significa que Juul, con sede en San Francisco, ha llegado ahora a un acuerdo con 45 estados por más de $1.000 millones, poniendo fin a la mayor parte del litigio que versa sobre prácticas comerciales. Según informa la agencia de noticias Reuters, los diversos estados habían acusado a Juul de comercializar falsamente sus cigarrillos electrónicos como menos adictivos que los cigarrillos normales y se dirigía a los menores con sofisticadas campañas publicitarias. Las mentiras de Juul, cita, llevaron a una crisis de salud pública a nivel nacional y pusieron productos adictivos en manos de menores que pensaban que estaban haciendo algo inofensivo, ha dicho la fiscal general de Nueva York, Leticia James, en una conferencia de prensa. En este sentido, el fiscal general de California, Rob Bonta, ha agregado que hoy es otro paso adelante en nuestra lucha para proteger a nuestros niños de que se enganchen en el vapeo y la nicotina. Esto está pasando mientras, Fernando, acá en Panamá, lo tengo aquí, en una publicación que aparece en La Verdad Panamá, con 0 comentarios, yo creo que yo soy uno de los pocos que lo he leído, dice que la Coalición de Reducción de Daños por Tabaquismo rechaza la decisión de la Dirección Nacional de Promoción de Participación Ciudadana de la Asamblea Nacional de considerar no viable el proyecto de ley que establece el marco legal para el uso, comercialización, publicidad, contenido, calidad y seguridad de los sistemas electrónicos de la Administración de Nicotina. Y fíjese lo que le voy a leerle, y usted me va a decir de quién es este argumento. Tomás Sánchez, presidente, y busqué esta asociación, de la Asociación Producción de Daños por Tabaquismo de Panamá, no encuentro información, voy a asumir que existe, y miembro de la Coalición de la Reducción del Daño por Tabaquismo, manifestó que la Asamblea Nacional, al rechazar la propuesta sin mayor sustento, le sigue quitando la oportunidad a los fumadores adultos actuales de contar con una alternativa sin humo, de menor riesgo para su salud, y al mantener la prohibición, el Estado continúa exacerbando el contrabando de los sistemas electrónicos de administración de nicotina. Este es el argumento de las tabacaleras. Eso que acaban de escuchar en boca, según esta información de Tomás Sánchez, es el argumento de las tabacaleras. No hay la menor duda que el cigarrillo electrónico es altamente adictivo. Los científicos de este punto han hecho eso. Hay una campaña dirigida por las tabacaleras para decir lo contrario. Pero la nicotina en su derivado, en el vapeo, en todo eso, produce adicción, y lo seguro que usted puede estar es la muerte. Esta crisis de salud pública que afecta al mundo en general, que produce tantos muertos, de la única causa que usted puede estar seguro cuando fuma un cigarrillo o fuma estos artefactos, es de lo que se va a morir. Así que mire lo que está pasando en los Estados Unidos y mire lo que una asociación, que yo no sé si existe en la ley, pero si existe también, no hay ningún problema en eso. El problema es que está diciendo un argumento que es de las tabacaleras.
Y cuando uno toma partido por algo, y usted tiene derecho, uno debe saber por quién toma partido. Si toma posición con la tabacalera, usted puede estar seguro que se está haciendo un daño de salud pública. Bien, fíjese esto. Dejo esto aquí para traerle otro problema de adicción. Ayer escuchaba al presidente López Portillo en esas... López Portillo ya cría malvas en el cementerio. Sí. López Obrador, por favor. Gracias por la corrección. López Obrador, en su programa Las Mañaneras, volver a reiterar que en México no se produce fentanilo. Categóricamente lo niega y dicen que en ellos, los Estados Unidos, ellos son los que están enredados, dice el presidente. Bien. ¿Qué pasa en realidad? Fíjate, esta es una crisis de salud pública por una droga que produce adicción, muerte y los convierte en zombies. Sí. No solamente a los norteamericanos, sino a los mexicanos que la usan y a quien la use en el mundo. La DEA, las agencias de inteligencia norteamericanas que tienen que ver con el combate de este flagelo, infiltró al cartel de Sinaloa de los Chapitos. Los Chapitos. Los Chapitos. Y encontró cómo ellos procesan la droga. Y la envuelven en opioides que son recetados y los muchachos o los hombres toman esa pastilla sin darse cuenta que tiene contenido alto de fentanilo. Y se hacen adictivos. Entonces, ellos han sofisticado un producto cuyos materiales para producirlo lo importan los mexicanos vía Centroamérica y vía México. Y se produce, señor presidente de México, se produce en México y se exporta a los Estados Unidos. Pero la droga no se queda solamente se va para exportación a los Estados Unidos, también queda en México. Y entonces la lucha contra el fentanilo es una lucha internacional. No es de los Estados Unidos nada más. Es de todo el mundo. Y China debe cooperar para eliminar este flagelo. Porque en China la adicción es fuerte, de otras cosas. Entonces el mundo en general tiene que colaborar para erradicar estas sustancias nocivas como el tabaco, como las drogas. Porque producen una crisis de salud pública. Con la gente que se enferma de fentanilo, es terrible lo que usted está viendo. Y pregúntele a cualquier neumólogo de aquí de Panamá los casos que tienen que ver por la gente que ha fuma, lo terrible que es esa enfermedad. Y el final es espantoso. El final es espantoso, no puede respirar. Porque el primer contacto, y esto me lo enseñó a mí el doctor Temidía, que tiene su cuerpo con el mundo exterior, es su sistema respiratorio. Bien, fíjense esto que está pasando, y esta infiltración ha hecho que los Estados Unidos dé una orden de detención contra los Chapitos, que son 5, y que incluso tienen una red que va por todo nuestro continente. Preste la atención a todo esto, porque estamos frente a una crisis de salud pública, estamos frente a una crisis, fíjense, en otro caso, el caso de la adicción que generan las redes sociales. Por ejemplo, el caso de TikTok, que en Estados Unidos se alega que TikTok es espía. Bueno, TikTok tiene el mismo tipo de adicción y de control de información y de espionaje que tiene Facebook. Sí. Fernando, es lo mismo. A Instagram. Es lo mismo. En sociedades abiertas como los Estados Unidos es imposible controlar esto con medidas regulatorias. En China es fácil de controlarlo porque simplemente no lo permiten y se acabó. Se acabó. Y como ahí nadie puede protestar y el que protesta sabe lo que le pasa. Entonces, creo que usted debe educar a la gente. Por ejemplo, a mí TikTok me parece que produce material que está al alcance de nuestros niños que no están preparados para manejar ese tema. Bueno, todas las redes sociales. Todas, en general. Pero en particular TikTok es más, porque es más atractiva. Entonces, aquí se ha planteado varias crisis simultáneas. La guerra, por ejemplo, que se está dando en Sudán, estos dos generales que se disputan, en el fondo, una de las facciones controlan las minas de oro, que es la que le produce la riqueza, y detrás de ella, ¿quién están? El grupo Wagner, ruso, el oligarca donde obtiene riquezas
para él y para el dueño de él. ¿Se da cuenta? Entonces, esto que está pasando en el mundo, usted lo tiene que mirar con mucho cuidado. Cuando usted ve que el argumento de alguien coincide fundamentalmente con el que produce el daño, usted tiene que saber qué es lo que está pasando ahí. Y yo dudo que aquí en Panamá, bajo la presidencia del doctor Cristiano Adames, en la Asamblea, y por conociendo a los diputados que están viendo este tema, pase esa exigencia, porque ni siquiera es una exigencia de una comisión que no representa la opinión pública panameña. Veamos algunas cosas que está pasando en el mundo, porque quiero concentrarme en lo que está pasando en Colombia y Venezuela. Voy a mirarlo esto. Pero fíjense, los cancilleres del G7, allá reunidos en Japón, en Kamisara, algo así, una de las áreas de Japón, analizaron en detalle el desarrollo de la guerra de Ucrania, el desarrollo del comercio y los conflictos generados en el Pacífico Sur, en el Mar de la China. Previa a la reunión del G7, de los presidentes, que se debe dar en mayo en Japón. Y dentro de ellos llegaron a la conclusión de que el destino de la guerra de Ucrania tiene que ser resuelto a favor del pueblo de Ucrania. Y creo que es importante porque dentro de ese G7 está Francia. Y Emmanuel Macron, que vino de China diciendo que la Unión Europea debía pensar en ellas y olvidarse de los Estados Unidos, recibió una palera muy grande, los aplausos de China. Los aplausos de China, ¿no? Y en el mundo de esta controversia van a surgir muchas cosas. Por ejemplo, ayer el presidente de Rusia bajó a la línea de Gerson, pero del lado de la Crimea, protegido por los aviones de él, y llegó clandestino y se fue clandestino, un poco para contrarrestar la presencia en el frente de batalla del presidente de Ucrania, que fundamentalmente está allá con los heridos, con los muertos. Y en Rusia no se habla mucho de esto, porque cancelaron, Fernando, el desfile de la victoria. 9 de mayo. ¿Por qué? Porque tendrían que decir, va a haber protestas. ¿Por qué? Por los miles de muertos que está produciendo la invasión bárbara de Putin. Y esto le ha puesto a China una doble rasero que tendrá que definir en los próximos días. La República Popular China intenta convertirse en el mediador de la paz. No solamente en Ucrania, ya logró un avance en entender a Arabia Saudita con Irán, que es un avance importante que logró la República Popular China. La República Popular China tiene la propuesta de paz que solo ha discutido con Putin, pero que no ha discutido con Zelensky. Y ahora que recibió a Lula da Silva, el presidente Lula da Silva, que también pretende crearse como moderador, en una de sus intervenciones en China, dice que la responsabilidad de la guerra es de los Estados Unidos y de Occidente. Quiero decirle al presidente Lula, con el respeto que me merece, que la invasión a Ucrania no la hizo ni Occidente ni la hizo los Estados Unidos, la hizo Vladimir Putin. El presidente brasileño de los 4 dirigentes de izquierda que se mueven en América Latina, los 4 o 5, es el único con firmeza, y el presidente de Chile ha condenado la intervención de Rusia. Pero, señor presidente, si usted quiere ser mediador y no montar, entonces hay que incluir a Ucrania en esto. Y el presidente Lula da Silva es el único que ha hablado con los dos. Y las otras partes tienen que ser parte de este proceso. El problema es que Lula está repitiendo, y lo dijo Kirby en su intervención ayer. Kirby es el vocero del Consejo de Seguridad de los Estados Unidos, que Lula da Silva está repitiendo, no mencionó nombres, Brasil está repitiendo el mensaje de China y de Rusia, de que la responsabilidad de la guerra es de otro. Y esto le plantea a China un problema serio, porque económicamente la República Popular China sabe
con certeza absoluta que su destino de crecimiento y de prosperidad tiene que ver mucho con el comercio con Occidente y con el comercio con los Estados Unidos. Estos son los grandes mercados, sin duda alguna, lo sabe China. Pero Putin lo arrastra. Y el ganador de esa relación es la República Popular China. Porque el gran perdedor de todo esto es Vladimir Putin. Es Vladimir Putin. Sin duda alguna. Porque en la nueva geopolítica basta un entendimiento entre los Estados Unidos y China para que se acabe el juego. ¿Ve? Pero observe esto. En esa azarosa vida que se vive en Rusia, la detención del periodista, le dieron 25 años al periodista ruso, es la pena más alta que se le puede dar incluso a gente que asesina niños. Este hombre, un cineasta, un periodista, cuyo único delito es estar en contra de la guerra, está en contra de Putin. Bueno, lo condenaron a 25 años y él fue envenenado. Es decir, él va a morir en prisión si no sale libre pronto. En el marco de eso, de esa guerra, mire lo que está pasando en nuestra América. El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, tuvo que ser internado por problemas de salud. Tiene problemas en los riñones, tiene problemas de salud. En medio de un proceso de juzgamiento que está en la Asamblea, que entró ya al proceso mismo, en medio de una crisis general de seguridad que ha producido asesinatos terribles en Esmeralda, 3 niñas jóvenes que aparecieron enterradas y encontraron a las 3 porque una estaba la mitad enterrada, brutalmente asesinadas y degolladas. Asesinatos en las cárceles, el narcotráfico controla una parte importante del territorio y el presidente se encuentra en el peor momento de su vida política en términos de aceptación popular. En Chile, a partir de mayo, el presidente de Chile tomó la decisión de desarrollar una política especial de control de seguridad en 45 de las comunas de Santiago de Chile por los violentos asesinatos. Ayer encontraron un hombre degollado y observe eso que está pasando, esa violencia que también es producto de emulación de actos y de migraciones ilegales que traen, entre otras cosas negativas, otra manera de cometer crímenes, delitos. Entonces, en países como el nuestro, no acostumbrados a eso, ellos lo que hacen es que meten en una escuela de grado superior a nuestros jóvenes delincuentes. Sí, los gradúan de universidad. Los gradúan de universidad del mal. Sí. Y entonces esto es un problema serio, la migración. Y es por eso que quiero detenerme un poquito en lo que el presidente Petro hizo ayer. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, que está en estuvo en Nueva York ayer para la inauguración del Foro Indígena. En esa inauguración, él hace una serie de declaraciones públicas con respecto a varios temas. Uno, a que el 25 de este mes, en abril, el próximo martes, se dará en Bogotá una reunión de algunos cancilleres, dijo que aproximadamente unos 15, de algunos miembros de la Unión Europea, un representante de los Estados Unidos. No dijo si la oposición iba a estar ahí. Él se va a reunir este domingo, entiendo, con la oposición venezolana. Pero mandó su canciller Leiva al domingo, antes de ir a Nueva York. 3 horas tuvo el canciller Leiva. Usted recuerda cuando él vino por aquí, ni la foto se tomó. Ni la foto. El canciller Leiva estuvo con el señor presidente de ese país, el señor Maduro, conversando sobre lo que Petro dijo. ¿Y qué dijo Petro en Nueva York ayer? Que él le iba a proponer al presidente Biden, con quien se va a entrevistar este jueves. El presidente Petro está en Nueva York, ya va rumbo hacia California, donde estará hasta el jueves. Vendrá del oeste a Washington, que es el este, a reunirse con el presidente Biden, en la que él dice que le va a plantear al presidente Biden que levante las sanciones y más democracia para Venezuela.
Es una cosa que le quiero decir a ustedes, porque a muchos que hablan de estas cosas, particularmente la gente que tiene concepciones autocráticas, no entiende cómo funciona el sistema norteamericano. El presidente de los Estados Unidos no puede por sí solo levantar ninguna sanción. Por ejemplo, las sanciones que vienen de la Secretaría de Justicia de los Estados Unidos por gente que ha cometido delitos, no las levanta el presidente de los Estados Unidos, no tiene esa potestad. Solo puede ser Putin, Xi Jinping, lo puede ser Maduro, Ortega, Díaz-Canel. Pero un presidente demócrata no tiene esa facultad. Entonces, el levantamiento de las medidas no es un problema exclusivo del presidente de los Estados Unidos, es del sistema de los Estados Unidos. El Tesoro, Justicia, el Senado. Y en un momento en que el Senado de los Estados Unidos, tanto demócratas como republicanos, coinciden en la política de que tiene que haber democracia en Venezuela, además políticas que compartimos la mayoría de los latinoamericanos, no es solamente los Estados Unidos. Entonces, Petro se equivoca al creer que esto es una decisión que puede tomar el presidente de los Estados Unidos. Con Chevron, lo que hizo el presidente de los Estados Unidos fue conseguir una decisión transitoria para permitir que Chevron opere en Venezuela y Venezuela le pague a Chevron los 4.500 millones de dólares que le debe. Eso es lo que decidió. Pero aquí viene la pregunta central para el presidente de Colombia. ¿Es las sanciones o son las sanciones la verdadera causa del desastre en Venezuela? El presidente Chávez, cuando llegó al poder, encontró unas estructuras de producción de petróleo, de aluminio, de hierro, y una economía creciendo. Y tuvo el auge, Fernando, el boom del petróleo. ¿Qué hizo con toda esa riqueza? ¿Ustedes recuerdan al presidente Chávez cuando con un pito dijo, en este momento todos están votados? Son 10.000 personas, ahí está el resultado. Ahí está el resultado. Quebró. No había sanciones. Y entonces la crisis de Venezuela es más profunda que las sanciones. Entonces Maduro sale ayer diciendo que él está de acuerdo con Petro. Todo parece indicar que esta es una conversación que Petro y Maduro han madurado para producir una especie de aire y responsabilizar a Occidente y particularmente a los Estados Unidos de una acción cuya responsabilidad fundamental y esencialmente debe recaer en el gobierno de Venezuela, que es el que produjo todo este desastre. Y que hoy PDVSA y toda la estructura de la Corporación Venezolana de Guyana es un perfecto desastre, así como los sistemas eléctricos, todo el suministro de agua, todo el robo que se ha dado en Venezuela. No es producto de las sanciones. Claro que las sanciones tienen un efecto ahora al gobierno. Pero las sanciones no son el elemento que creó el desastre. Fue la destrucción de la estructura productiva venezolana cuando se destruyó todo el ensamblaje empresarial, y al que se quedó lo corrompieron. Entonces creo que Petro se equivoca en esto, porque ayer Maduro decía que le importaba un carajo se había negociado. La actitud de Maduro y en el momento actual de las grandes divulgaciones de los robos multibillonarios. Sí, nunca me ya uno pierde de lo que ha pasado. Lo que ha sucedido en Venezuela es la mega corrupción que estremece, y el régimen sabe, Maduro sabe perfectamente bien que una oposición con garantía se lo lleva de calle a Maduro. No hay forma de que él pueda ganar una elección si él no la setea. Para eso compró oposición. Él tiene una oposición que él compró allá. Entonces, él no está interesado en eso. Él está interesado en ganar tiempo. Y Petro se ha montado en esa campaña. Y fíjese las cosas peligrosas además que dijo. Que él apuesta a que Estados Unidos
que es una de las grandes economías del mundo. Yo le quiero decir al señor Petro que Estados Unidos es la economía más grande del mundo, seguida de China popular. Y el país que más contaminación en el mundo hace es China. China. Estados Unidos es un gran contaminante, sin duda alguna. Pero hay que decirle la verdad a la gente. Creo que el presidente que lanza su política de que América Latina es un poderoso productor de energía no contaminante, libre de CO2, creo que él se equivoca y no entiende que el proceso de energía, por agua o por viento, necesita de potencia y energía firme. Ese es el problema cuando los pueblos eligen gente que creen que su discurso es el cambio y no gestionan el cambio. Todo esto que está pasando, vamos a meterlo en el churuco de nosotros a la vuelta. Hablemos de la política en Panamá, de las cosas que están sucediendo en nuestro Panamá y los efectos que esto está teniendo, todo esto que está pasando en el mundo aceleradamente. Y le vamos a dar seguimiento para ustedes de lo que pasa en Washington con el presidente Biden. Puedo decir con certeza, con casi certeza, mejor dicho, que no habrá tal cosa como eliminación de sanciones, que es un proceso global, ni siquiera de los Estados Unidos. Lo que sí debe haber es el mundo forzando a Maduro a más elecciones. Miren a quién va a visitar la brota ahora que salió de Brasil. Nicaragua, Venezuela, Cuba. Esos son los aliados de Rusia.